Bueno, 11:28 de la mañana han llegado para charlar un poquito los concejales del Frente Renovador por Rivadavia. Hablamos del presidente del bloque de concejales, Sebastián Hernández, y del concejal Néstor Policano, a quien les estamos dando los buenos días. Buen día, Ricardo, buen día a toda la audiencia. Buenos días, Ricardo, buen día. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, ha refrescado un poquito, ¿no? Sí, por suerte este cambio de clima trajo un poco de tregua, la verdad. Está lindo como para empezar a prender los calefactores, entonces. Activar el tema de... Después va a costar pagarlos, pero bueno, por lo menos... Bueno, nosotros le contábamos a la gente hoy temprano esta presentación que han hecho, este proyecto que han presentado en el Consejo Deliberante y que tiene que ver con la declaración de emergencia tarifaria para el distrito de Rivadavia. Por otra parte, que se ha presentado en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Sí, esta es una iniciativa que nosotros ya habíamos estado viendo en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Se había estado presentando esto y otros proyectos más. Nosotros puntualmente ahora dimos entrada a esto, lo que sería emergencia tarifaria, que lo que plantea es que se retrotraiga los valores de diciembre del 2017 y que queden sin efecto los últimos aumentos que tuvieron los servicios de gas y electricidad. La verdad que vienen siendo unos aumentos drásticos que afectan fuertemente al bolsillo de la mayoría de los argentinos. Nosotros puntualizamos en nuestra ciudad, en nuestro distrito, pero en estos 2 años que lleva el actual gobierno, digamos, que cambió esta política de quita de subsidios y compensando a las empresas proveedoras de estos servicios la liberación del precio. Por ejemplo, en luz un aumento del 500%, en gas un aumento de un 1.600%. Y la verdad es que esto viene golpeando fuertemente al bolsillo de la mayoría de los trabajadores. Todos sabemos que, y en otras oportunidades lo hemos hablado, nadie cierra un acuerdo salarial con un 500% de aumento, con un 1.600% de aumento. La verdad que está muy por debajo y lo que vemos es que se está generando una desvalorización importante del ingreso, del sueldo de los trabajadores, de cualquier familia, porque por ahí puntualizamos en quienes cobran un salario, pero por las negociaciones paritarias, además, en nuestro caso, el municipio que cerró una paritaria del 15% con cláusula gatillo, estamos viendo que el resto de los sectores que tienen representación gremial también están negociando paritarias, pero esto afecta a un comercio que paga un alquiler y que tiene que pagar la luz, y ve afectada, digamos, la capacidad de ingreso que tiene. Entonces, la verdad que estamos viendo con serios problemas, digamos, cómo afecta estos tarifazos desmedidos. Entonces, por eso buscamos que esta iniciativa busquen hacer reaccionar al gobierno provincial y nacional, que en definitiva es hacia quienes va orientado el pedido, ¿no? En este caso, como te decía al inicio, esto de la emergencia tarifaria puntualiza en retrotraer los precios hasta diciembre del 2017 y que durante todo el 2018 no se apliquen nuevos aumentos y que queden sin efecto los aumentos que se han dado. Ahora, la gente se pregunta, ¿sirve esto? Digo, porque está bueno, hacemos fuerza entre todos los bonaerenses y demás, pero... A veces son expresiones de deseo. Son expresiones de deseo. ¿Sí? Pero bueno, digamos, tenemos la obligación de presentar proyectos que son la consecuencia de estar al lado de la gente. O sea, si bien hay una política nacional y provincial, sobre todo en el aspecto económico, de un fuertísimo ajuste para que los números les cierren, y ese ajuste, como decimos siempre, va en detrimento de los trabajadores, de la clase media argentina, de los sectores incluso también más vulnerables. Hay un desfasaje muy grande entre el aumento de las tarifas que todos convenimos de que era necesario, de que había que readecuar, pero seguimos pagando, por ejemplo, las personas del interior de la provincia de Buenos Aires, seguimos pagando, pero muchísimo más que todavía la gente de Capital Federal o del Sí, eso no tiene ni punto de comparación. Por eso ni siquiera se hace una diferencia lógica y justa hacia los habitantes de la provincia de Buenos Aires en el interior. Claro. Y en el interior del país también, porque esto realmente repercute en todo nuestro país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Por eso, como vos decías, y esto servirá, y bueno, queremos mover un poco la situación, despabilar a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, y decirle, bueno, paren un poco la mano, porque el bolsillo de la gente no da más, Ricardo. Vos lo verás a diario, nosotros vemos, pero
todos los días la gente que nos viene a compartir con nosotros que no les alcanza el dinero. No les alcanza el dinero para hacer frente a los gastos obligatorios que tienen con respecto a las tarifas, no les alcanza el dinero para poder llevar adelante una educación digna de sus hijos, la vivienda, el alimentarse, el vestirse. Hay un desfasaje muy grande entre estos aumentos de tarifas, con todas las obligaciones que tenemos como ciudadanos y el ingreso producto de nuestro trabajo. Tal cual. Sí, son llamados de atención, digamos, estos tipos de proyectos, digamos. También nosotros estamos analizando la presentación de un proyecto que plantea la quita del IVA, ingresos brutos, y la quita, digamos, que de 2 de los impuestos. Viste, cuando vemos nuestro recibo de luz, está totalmente cargado de impuestos. Y recién lo hablábamos, digamos. Pagamos tanto de consumo, después hay un montón de leyes, digamos, que si nosotros analizamos y desglosamos esa factura de luz, termina siendo más de impuestos que de servicio eléctrico. Sí, hay veces que se paga hasta 2 o 3 veces más. Por eso se infla también tanto que lo que se gasta de energía eléctrica. Nuestra factura, es como decía Néstor, son expresiones de deseo y son iniciativas que buscan que el gobierno provincial y nacional reaccionen ante los porcentajes. A ver, 500%, 1600%. Claro, el tema es el siguiente. Hay que pensar también que hay muchos que están comiendo esa torta, digo, y es difícil desprenderlos de ahí. Bueno, pero me parece que de una vez por todas los sectores que eternamente han sido postergados en este país y demás son hoy los que están pagando ese ajuste, digamos. Entonces me parece que independientemente de quienes estén comiendo esa torta o no, digamos, no creo que sean los sectores que más lo estén necesitando, y esto es una pérdida del poder adquisitivo de cada uno de los vecinos, digamos. El tema de estos aumentos, digamos, yo el otro día hablaba con una jubilada, una señora que tiene la jubilación mínima, que me hablaba de su situación con los remedios y el PAMI, que antes los cubría en su totalidad y ahora una parte la tiene que pagar porque no la puede cubrir con la totalidad, digamos, de que antes sí lo podía hacer. Y me hablaba de cuánto le había llevado de luz y demás, y las dificultades que tenía, digamos. Creo que esas cosas son las que se tienen que analizar. Yo acá tengo un recibo de luz de Palermo, la dirección es Scalabrini Ortiz, y el recibo bimestral de luz, bimestral y de la época de verano, de mayor consumo, de 554 pesos. Bimestral, o sea, sí. Gasta 225 Palermo, pesos por mes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Scalabrini Ortiz. Y barrio top de Buenos Aires. Exactamente, el poder más federal, adquisitivo, claro, digamos, más alto de todo, está en Capital Federal, y hoy la canasta básica para estar por debajo de la línea de pobreza en Capital se mide en 40.000 pesos, digamos. Entonces vos fíjate lo lejos que se está en Capital o en el interior con estos valores, digamos. Si hacemos un ingreso promedio en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, está lejísimo de eso. Y acá en el interior estamos pagando servicios altísimos, a gas, a electricidad. Entonces me parece que esas son las discusiones que verdaderamente... Por ahí yo he escuchado decir, en una manzana en Capital Federal vive tanta cantidad de gente como vive en América, por ejemplo. Y por ahí es cierto también, pero no es... Pero no es equilibrado. Claro, exactamente. No es equilibrado, digamos. Y las inversiones de este tipo, de esta magnitud, nunca llegan al interior. Porque la luz es la misma, digo. La luz es la misma. Porque el televisor que se prende en América se prende en el barrio de Palermo, la luz se prende en América y se prende en el barrio de Palermo, el aire acondicionado que se usa en América es el mismo que se usa. Digo, no hay diferencia en eso. Y hay un análisis importante, perdón, un análisis importante lo que vos decías, de que hay sectores que se benefician, vos decías otra expresión, digamos, de que comen de la torta, pero esto parte de políticas expresas del gobierno nacional en materia económica que siguen favoreciendo a esos sectores. Ese es el problema y lo que nosotros cuestionamos, que no hay una política de gobierno nacional que equilibre esa distribución. Entonces, claro, no solamente las grandes empresas y los grandes grupos concentrados de poder no quieren hacer el esfuerzo para que en la totalidad del pueblo argentino podamos salir adelante, sino que ni siquiera no solamente de que no ganen, sino no quieren ganar un poco menos. Ese es el problema. Ayer aumentó la nafta otra vez, YPF aumentó sus naftas. Lo había hecho Shell y Axion hace unos días atrás. Estamos en la nafta super, Ricardo, para hablar para que todos podamos entender, en materia de $1.50, $1.70. Cuando en la región el promedio de nafta super del litro es de $1.
solamente Uruguay está más caro que nosotros, la nafta. Y estos son grandes empresas, grandes sectores que no solamente, porque nadie les dice que sean negativos en sus balances o que pierdan dinero en pos no, por lo menos que hagan el esfuerzo de mantener sus precios o no tener tanto margen de rentabilidad. Ese es el problema. Tal cual. Siempre el esfuerzo va hacia el pueblo, hacia el trabajador, hacia los jubilados, hacia los docentes, a paritarias que obligadamente, dice, muy irónicamente el gobierno habla de que las paritarias son libres, que no tienen techo, pero de ninguna manera, el techo que quieren poner de 15%, Ricardo, a una paritaria general, sobre todo la que estamos ahora viendo, la paritaria docente y la mayoría de los que han cerrado, en un 15%, cuando la mayoría de los analistas serios económicos hablan de que la inflación anual de este año va a ser del 24-25%. Eso es lo que estamos cuestionando. Políticas económicas en materia económica de este gobierno que no nos llevan al bienestar y a la pacificación de nuestro pueblo, porque vamos todos hacia adelante, todos en una espiral económica ascendente, donde todos nos sentimos beneficiados de ninguna manera. Estas personas son acérrimas defensoras de la teoría del derrame, que yo ya lo he explicado varias veces acá, que esas clases populares a las cuales estamos haciendo referencia se van a ver beneficiadas cuando esas grandes empresas y esos grandes grupos económicos sacien su ambición, y entonces ahí derrama y todos vamos a vernos beneficiados. Es mentira todo eso. No hay límite para la ambición, y ya lo estamos viendo, no hay límite para la ambición. Entonces tiene que haber políticas, el gobierno tiene que tomar la conducción en esto y decirle a esas empresas y a esos grandes grupos concentrados: no, señores, el esfuerzo mayor tienen que hacerlo ustedes. No podemos pedirle a los jubilados como pasó en diciembre del año pasado. Claro. Sebastián, y a nivel local, digo, ¿han intentado mantener algún diálogo con Camusi, con la cooperativa eléctrica? No, sí hemos tenido contactos con comerciantes y con los vecinos, digamos. Camusi, digamos, es una empresa muy grande, y las grandes dificultades que tenemos acá, y siempre lo decimos con respecto a futuras inversiones y demás, el famoso gasoducto, que es lo que necesitamos para que el día de mañana haya nuevas conexiones. Y lo cierto que el aumento, digamos, es tremendo. Se da esa posibilidad de desdoblar el pago, te lo dan en cuotas, pero la verdad que es un claro reconocimiento a la pérdida del poder adquisitivo del asalariado, y tener que pagar con un ingreso menor tarifas mucho mayores y con una inflación descontrolada, porque eso es lo que hay que analizar puntualmente. Nosotros, la inflación que se dijo que se iba a controlar y que se le iba a atacar, de ninguna manera eso sucedió. Una inflación a índices similares al año anterior y con tarifas cada vez más caras. Entonces ahí la pérdida del poder adquisitivo de cualquier vecino o comerciante. Con Camusi no hemos hablado, y con la cooperativa tampoco, digamos. Nosotros nosotros estamos al tanto de esa asamblea que hizo la cooperativa, en donde dieron a conocer el superávit que les terminó dando, creo que era un superávit de 10 millones de pesos, más o menos, en ese monto. Y lo que nosotros decimos es que, digamos, ese superávit lo genera justamente el aumento desmedido en tarifas, no es eficiencia administrativa o porque la gente paga más, digamos, y si antes no pagaba, ahora paga más. Creo que se está generando todo lo contrario. Claro. Y esa recaudación se genera a costa de que el vecino común, el trabajador o las pymes son las que están generando ese incremento, digamos, de lo que genera el superávit, digamos, de la cooperativa, digamos, que es lo que nosotros a veces no entendemos, que es donde decimos ahí, ¿a qué sector se está beneficiando con eso? Esa plata de la cooperativa, esos 10 millones de pesos, ¿en qué se van a invertir? Y no son generados a costa de la eficiencia administrativa que pueda tener la cooperativa, es justamente por los aumentos tarifarios que viene generando el gobierno nacional, que en luz ya supera el 500% en 2 años. Ojalá nosotros pudiésemos negociar paritarias con aumento un 500%, claro, o vos una pauta salarial, digamos. La verdad que o cualquier persona, o en el caso de mi familia que tiene una carpintería, si quisiera pedir un aumento del 500% en mano de obra, digamos, hoy no estarían trabajando, digamos. Entonces ahí es en donde decimos que falta sensibilidad social por parte del gobierno nacional, provincial, que profundiza estos ajustes, y hoy nos han transformado en poco tiempo
en el tercer país en toda América Latina que gasta, digamos, cualquier argentino gasta un porcentaje altísimo de su sueldo en el pago de servicios. Y hoy nos hemos transformado en el tercer país en América Latina que genera esa condición. La mayor parte de su sueldo se va en el pago de servicios. Néstor hacía mención del tema nastas. En el tema nastas también, claro, digamos, cotidianamente se viene aumentando la nasta. Es el 3%, el 3,5%, el 1,5%, pero eso impacta de lleno. Yo la otra vez discutía con alguien que no entendía cuando yo le planteé que el aumento del combustible en la nafta impacta de lleno en el aumento de la canasta básica de alimentos. Entonces, cuando yo le decía, pero no, ¿qué tiene que ver el aumento de la nafta en el aumento de los alimentos? El aumento del combustible impacta de lleno en un flete. Nosotros que estamos en el interior, digamos, todo lo que cualquier despensa, digamos, necesita para su venta, mayoritariamente se la traen de capital o de donde compren, digamos, pero todo eso lo origina un flete. Ese aumento del combustible impacta en el aumento de un flete. Ese aumento del flete al comerciante impacta en el aumento del producto que comercializa. Y eso es una cadena que no se frena. Por eso la inflación no está siendo controlada, el aumento de medio en tarifas, que está haciendo un agujero tremendo en el poder adquisitivo de los asalariados y del comerciante y del que trabaja día a día. Y ahí es donde ponemos la mira, Ricardo, porque vos hablabas de las empresas, a ver qué relación podíamos tener con las empresas locales de distribución de energía o de gas. Y en realidad es más pataleo que lo que hablamos al principio, o sea, porque esas empresas responden a medidas de económicas y a variables económicas más grandes que nos exceden a nosotros y a ellos también. Claro. Por eso volvemos a recaer en la responsabilidad del gobierno en materia económica, de su política económica, porque es el gobierno el que tiene que regular esto, o sea, el gobierno nacional, ¿no? El gobierno provincial, los que tienen que regular estas condiciones. Como esto está librado a una economía de mercado, de libre mercado, donde no se tiene en cuenta el común de la gente, sino que se tiene en cuenta la rentabilidad de las empresas, bueno, esto es lo que estamos padeciendo. ¿Lo han charlado con los concejales del oficialismo este tema? Hoy tenemos reunión de comisión. La idea nuestra es llevarlo a tratamiento y a ver, esto no es echarle en cara absolutamente nada a nadie, simplemente hablar de la realidad. En algunos distritos sé que ha salido este proyecto aprobado por unanimidad, en otros no, y el que no lo ha votado es Cambiemos, pero en algunos lo van a aprobar porque no es ni más ni menos que un llamado de atención al gobierno provincial y nacional para que en este caso, como te decíamos al inicio, retrotraiga a ver, nadie puede desconocer lo que está pasando acá. Distintos comercios, bueno, yo sé de un kiosco que le llegó una factura de luz de 20.000 pesos, un kiosco, no estamos hablando de una pyme, estoy hablando de un kiosco, y que no tiene que pagar un alquiler. Si tuviese que pagar un alquiler a estos niveles tarifarios, es una persona a la que se la está condenando a que cierre ese comercio y que probablemente quede desempleada inicialmente, digamos. Entonces me parece que a eso hay que estar muy atentos, y por eso vos preguntabas al principio si sirve o no sirve, y son medidas en donde uno busca empezar a llamarle la atención al gobierno provincial y nacional. Sé que los chicos de Unidad Ciudadana acá en el Partido Rivadavia también están haciendo una campaña de firmas, y aquel vecino que está en contra de estos tarifazos lo puede manifestar a través de una firma, y que esto después, a ver, creo que son todas iniciativas muy buenas que ponen en debate el tema que nos afecta a todos, digamos, porque la verdad que no podemos mirar para otro lado con esto que está pasando, independientemente de la ideología que se tenga o a quién se haya votado. Me parece que estas son cuestiones que hacen a la economía diaria de cualquier laburante de este país, y la proporción de estos aumentos, digamos, es totalmente desmedida, digamos, y va en contra por un lado, lo que decíamos recién, paritarias un 15%, y venimos de 2 años de aumentos acumulados en los servicios que están por encima del 500, del 1600%. Así que esta noche tienen reunión de comisión, y el jueves que viene va a ser el tratamiento público. El jueves que viene sería el tratamiento público. Nosotros, al menos en este proyecto, tenemos intenciones, creo que mucho no hay que discutir, es muy claro, es muy sencillo. Después veremos la posición que ellos tomen, pero nosotros este proyecto lo vamos a llevar a tratamiento para la próxima elección pública. Nos permite ser optimistas, porque nosotros tenemos antecedentes de que el bloque oficialista en estos temas así, digamos, donde podemos exponer seriamente y claramente la afectación que esto tiene en los vecinos, a pesar de que vamos contra en el sentido de que es un proyecto que hace mención a la política nacional y provincial,
pero tenemos antecedentes que nos han acompañado, sobre todo en el tema hídrico, cuando pedimos la intervención de los funcionarios de la gobernadora y de la propia gobernadora. Así que entendemos que es probable que, si todo anda bien, y podamos, bueno, charlarlo hoy en la comisión y después en la pública, este proyecto sea aprobado, bueno, para que llegue a los oídos de los funcionarios que corresponden, sobre todo gobierno nacional y provincial, y a ver si se puede retrotraer por lo menos, mirá lo que estamos pidiendo, a diciembre del año 2017. Tampoco es que uno, pero por lo menos para aliviar un poco la carga impositiva y de tarifas que tienen nuestra gente. En la última sesión pública hubo un debate interesante, un debate potente, digo yo, lo denomino de esa manera, entre los dos bloques por el tema Glencore. Sí, sí, es un debate, digamos, que se da en el ámbito donde corresponde, ¿no? Que es el Consejo Deliberante. Bueno, digamos, concretamente lo que sucedió es que nosotros estábamos dando tratamiento a al segundo proyecto sobre este tema, que en realidad era simplemente muy sencillo, que era simplemente pedirle al Poder Ejecutivo local que hiciera real y concreto la respuesta al periodo de informes que nosotros habíamos aprobado por unanimidad en noviembre del año pasado. Nos llegó a nuestro poder, desde el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno, una fotocopia del expediente en donde estaban todas las actuaciones con respecto a lo ocurrido en Glencore. Y bueno, el gobierno entendía que presentando esas fotocopias era respuesta a la minuta de comunicación que fue aprobada por unanimidad y que era el resultado de nuestro periodo de informes. Bueno, analizando esas fotocopias y esos documentos que nos entregaron, realmente nos dio en realidad mucha pena y estuvimos muy mal, porque a mí me gustaría medir las palabras, pero no digo que nos faltaron el respeto, pero se estuvo cerca, porque realmente querer hacernos creer que lo que nos entregaron era la respuesta al periodo de informes, es por lo menos no haber entendido lo que nosotros quisimos y no responder a la demanda que tenía la sociedad en su conjunto con respecto a este tema. Fotocopias ilegibles, sin firma de funcionarios, sin aclaración de firmas. Ricardo, seis hojas con información muy valedera, sin membrete, no sabemos de quién es, no hay firma de responsables. La verdad que vimos un montón de irregularidades y de inconsistencias en ese informe, que no fue en realidad un informe, sino fue la fotocopia de lo actuado, que por supuesto que no estamos para nada conformes, no lo tomamos como una respuesta a lo que nosotros pedimos, y la minuta de comunicación que pedía al Poder Ejecutivo local un informe sobre esto sigue vigente, y vamos a seguir insistiendo en que sea respondida. Hasta se habló desde el bloque oficialista de que este tema tenía que pasar a archivo. Por supuesto que nosotros dijimos que no, que de ninguna manera, que si querían podían pasar a archivo este último proyecto que presentamos ahora hace 15 días, un mes atrás, pero que de ninguna manera estaba en archivo la minuta de comunicación que pedía el Poder Ejecutivo local, el informe. O sea, ustedes siguen esperando que les contesten el informe. Por supuesto, porque lo que nos presentaron de ninguna manera es una respuesta al periodo de informes. Es una respuesta de todo lo actuado, desde el siniestro hasta el día de la fecha y hasta alguna fecha, pero no hace ninguna mención a todo lo anterior, que nosotros era lo que exigíamos que se nos informara. Cómo se había controlado, a quién se había controlado, quiénes habían controlado, cómo se habían hecho los procedimientos, dónde estaban las certificaciones, todas las habilitaciones, los certificados correspondientes. De eso no hay ninguna respuesta. Por supuesto que vamos a seguir insistiendo. La situación ha sido muy grave y no queremos que se vuelva a repetir. Sí, nos desconcierta a veces el oficialismo, digamos, con esos posicionamientos, digamos. La verdad que Néstor ese día hizo una
exposición muy clara. Cuando se nos entrega el expediente, y lo mismo, o sea, vos fijate el paso del tiempo, Ricardo. Cuando eso sucede, se arma todo un alboroto, digamos, y se mediatiza absolutamente todo, y habla el intendente, hablan los concejales, hablan los funcionarios, tratando de dar explicaciones de lo sucedido, pero después pasa el tiempo y como ya nos tiene acostumbrado a veces el municipio, digamos, el tratamiento de estas cuestiones o el oficialismo. No, pero no anda la fotocopiadora. No anda la fotocopiadora, claro, nos mandan eso, la verdad que es una tomada de pelo que nos manden eso, más allá de que el expediente esté en el municipio. Lo que nosotros le decíamos a los concejales, que probablemente fue un error del secretario de gobierno. Ese día se trataron 2 proyectos, Ricardo, que es lo que decía Néstor. El proyecto del oficialismo, que se aprobó por unanimidad, y el proyecto nuestro, que también se aprobó por unanimidad, y que pedía sobre todo por la legislación local que tenemos en Rivadavia. Nosotros en Rivadavia tenemos una ordenanza de habilitación, tenemos una ordenanza de prohibición del 2.4D, tenemos una ordenanza de agroquímicos, tenemos una ordenanza de creación de la Guardia Urbana Ambiental. En nuestro pedido de informe lo que pedíamos era que se constatara que se había hecho en base a toda esa legislación local que tenemos en el partido de Rivadavia. Inicialmente se aprobó por unanimidad. Cuando nosotros vemos que el Ejecutivo no responde eso, que pasan los meses, volvemos a insistir con otro proyecto. Y ahora se dice que esa es la respuesta, cuando claramente la respuesta no es y no se ve absolutamente nada. Entonces por eso nosotros decimos muchas veces que no entendemos a los concejales del oficialismo, o esa soberbia que tienen de pretender vendernos la perfección y hasta intentar pasar archivo ese proyecto, que es una falta de respeto total hacia nuestro bloque y hacia lo que ellos también votaron inicialmente. Y más peligroso aún y más inentendible es que en definitiva estamos hablando de las ordenanzas locales que están en el partido de Rivadavia, que han ido pasando a lo largo de la historia por el Consejo Deliberante. Si no, el Consejo, ¿para qué está? Defendamos un poco la institución de la cual somos parte, independientemente de si somos concejales opositores o oficialistas. Entonces ahí es donde nosotros no entendemos algunos planteos del oficialismo, digamos, que como siempre tiene que bajar el presidente a dar la cara por su bloque, porque pareciera que el resto de sus compañeros no pueden hacer una defensa sostenida del posicionamiento que tienen ante los planteos que nosotros hacemos. La verdad que esa actitud es un poco molestan, pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo, sobre todo por la defensa del lugar que hoy en día institucionalmente nos toca ser parte, que es el Consejo Deliberante. Independientemente de lo que el Ejecutivo quiera presentar, creo que se tiene que respetar un poco más el Consejo Deliberante, porque de ahí es donde salen todas las leyes. Yo recuerdo que tuvimos esa sesión en donde se nos quiso pasar a archivo un proyecto que hasta ellos habían votado por unanimidad, y después el presidente del Consejo cerró un discurso haciendo mención a lo que iba a ser después el cumplimiento de los 5 años de vida institucional del Consejo Deliberante. Y después de estar tratando esos proyectos, se dieron tratamiento a un montón de proyectos en donde el Ejecutivo pide la intervención del Consejo Deliberante. Entonces, por eso digo que tenemos que defender más todos los concejales el lugar al cual hoy nos toca representar institucionalmente. Les agradezco mucho la visita. Al contrario, muchas gracias a vos, Ricardo, y a tu disposición como siempre, y también al de toda la comunidad para lo que crean que podamos serles útiles. Los concejales del Frente Renovador, Sebastián Hernández, Néstor Policano, pasaban en vivo ya en el mediodía del jueves 12 de abril.